Hola a todos, ¿me escuchan? Hola Efra, buen día. Hola Ricardo, buen día. ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias a Dios. Estamos aquí preparando las cosas, todo bien. Ah, bueno. ¿Qué más ha habido de nuevo? Pues es pues andar aquí en el camino con estas, ahorita hay una, ¿cómo le llaman? Oleada por esto del Pero claro que sí. Padre, gracias, eterno Dios, por este nuevo día, por unirnos otra vez en torno a tu palabra, porque eres tú, Señor, quien lo haces. Acudimos a ti en oración para que seas tú, Señor, enseñándonos, edificándonos y dándonos el entendimiento en el conocimiento de ti, Padre. Gracias porque tú eres justo, perfecto y siempre, Señor, se cumple tu santa y divina voluntad. Señor, quieras tú aumentar más nuestra fe y nuestro entendimiento en tu palabra, Dios. Gracias por este grupo, por este puñado de hombres y mujeres que a bien tú has traído, Señor, para que te honremos, Señor, a través de el pan que eres tú, Señor Jesucristo, tu palabra. Gracias, eterno Dios. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Ricardo. Amén. Bueno, entonces pido que pongan sus micrófonos en silencio. Y compartirles la pantalla. Ok. Bueno, la semana pasada hablábamos de 4 reyes. Elá, Zimri, Omri y Tibni. Suenan todos parecidos. Reinados cortos. Y vamos a hablar hoy de Acab. Igual es del rey del norte, pero todavía le tocó un poquito del tiempo del rey Asa. Entonces por eso vamos a tocar al rey Acab. Es un rey que de este sí hay mucha información. Yo creo que le decía a mi esposa, ahora vimos 4 reyes la semana pasada y ya no vamos a acabar de ver uno porque hay mucho que aprender y estudiar sobre Acab. El rey Acab, este rey va a reinar 22 años. Su nombre significa hermano del padre o tío o algo así como pariente del padre. Eso significa Acab. Él tiene un reinado de paz, le puse entre comillas porque en referencia al reinado del sur con Judá. Él va a tener una alianza con Josafat, que va a ser como que su contemporáneo más amplio, y tiene un reinado de paz. Y hace una alianza con los fenicios y va a morir de una herida de guerra como puntos de su vida. En su línea de tiempo, él va a estar del 874 al 853 más o menos. Les digo que en la casa de Judá todavía está reinando los últimos 5 años del rey Asa y va a empezar a reinar después Josafat. Entonces, estamos como en ese punto. Y él viene de Omri, es hijo de Omri. Vamos a leer su historia en Primera de Reyes 16. Dice, y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que fueron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por esposa a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces, en esos 3 versículos vemos algo. ¿Se acuerdan que veíamos que
que los reyes seguían como con esta costumbre de hizo lo malo, hizo más cosas malas que el anterior y más que el anterior. Y entonces se escucha que ahora Acab todavía hizo todavía peor que Omri, que había sido el que había hecho más, ¿no? Él todavía hace más que todos los demás y sigue recordando lo mismo con los reyes del norte, que fueron malos y anduvieron en los pecados de Jeroboam. Ya entendimos qué son los pecados de Jeroboam, ¿no? Básicamente es esa idolatría y ese buscar a otros dioses en lugar de al Dios verdadero. Y aquí hace el texto bíblico nos habla también, y tomó por esposa a Jezabel, hija de Edbal, dice, de los sidonios, que les digo que hicieron ahí una alianza por esto, porque por eso se hacían estos casamientos. Se casaban para formar alianzas y para mejorar su política. Dice, y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces el 31, este verso nos habla de que nos menciona a esta mujer llamada Jezabel y creo que es un nombre que conocemos porque resulta ser una persona muy mala y también Acab resulta ser un rey muy malo. Entonces vamos a aprender sobre ellos. Vamos a ver aquí a Astaret, se llama, que es como... aquí dice que es hija de Edbal, y Edbal es un sacerdote de Astaret. Y vamos a ver a esta persona. Astaret es un dios, en fenicio es Astarat, y es la asimilación fenicia al cananea de una diosa mesopotamia, que los sumerios conocían como Ina, los acadeos, asirios y babilónicos como Istar, y los israelitas como Astaroth. Representaba el culto a la madre naturaleza, a la vida, a la fertilidad, así como la exaltación del amor y los placeres carnales. Con el tiempo se tornó también como en diosa de la guerra y recibió cultos sanguíneos de todos sus devotos. Su culto se expandió con su faceta en Tanit, venerada especialmente en la ciudad de Cartago. Bueno, esta es una más de esta representación de la diosa madre. Creo que no hay mucho que encontrar. Es la diosa de la fertilidad, la diosa de los fenicios. Y esta diosa es esta su representación. Generalmente es mostrada con piel, con alas, desnuda. Es una de sus representaciones, Astaroth. Edbal, que es el suegro de Acab, pues es rey de los sidonios, es padre de Jezabel, forma una alianza política con ellos. Su nombre significa protegido por Baal. Josefo, el historiador, lo presenta como Itobalo, como el sacerdote de Astaret, la que acabamos de ver, y toma un reinado después de matar a un familiar. Entonces, esto quería mencionarlo para que vieran con la clase de familia con la que él se ligó. No solamente puso altares, que ya está mal ante los ojos de Dios, sino él todavía se mezcló con ellos, hizo familia y él no solamente pecó, sino realmente se involucró con ellos. Por eso quería hacerles mención a estos personajes, que vamos a seguir viendo. Más adelante, en Reyes 21, vamos a encontrar un texto que dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió por hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Entonces, Acab es muy malo. De los reyes que vamos a ver, es muy malo. Y Acab, pues aquí habla de que su mujer lo incitaba. Entonces, habla de su falta de carácter, de la falta de carácter que tiene Acab para gobernar, porque su mujer es la que lo incitaba a hacer esto. Vamos a seguir leyendo. En 1 Reyes 6, en el 32, dice, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que se edificó en Samaria. ¿Se acuerdan de Samaria? Fue la capital que hizo su papá. Entonces, ahora hizo un altar para Baal en Samaria. Dice, hizo también Acab una imagen de acera, y Acab hizo provocar a ira a Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes habían sido. Y volvemos a lo mismo. Al final del capítulo 16 hay un texto que dice, en su tiempo
Y él de Betel reedificó Jericó a costa de Abriam, su primogénito, echó el cimiento, y a costa de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme la palabra de Jehová que había hablado por Josué, hijo de Nun. Este texto como que está, pareciera que está como en un paréntesis, como fuera de contexto, pero está hablando de profecía. Dice, bueno, aquí está el altar a Baal, que lo vieran. Y esta es la ciudad de Jericó, para que ubiquemos el lugar donde está. Aquí está Jerusalén, aquí está Betel, hemos estado aquí en Samaria, hemos visto estos lugares. Pues en ese tiempo, en el tiempo del rey Acab, que es un tiempo de mucha maldad y mucho distanciamiento de Dios, o del Dios verdadero, se reedifica Jericó. Quería tocar este texto porque pues no habla del rey Acab, pero sí habla de profecía. En Primera de Reyes 16, verso 26 dice, y en aquel tiempo Josué, después de derrotar a Jericó, Josué les dio juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. En su primogénito echó sus cimientos y en su hijo menor asintiré sus puertas. Entonces, esto lo dijo Josué muchos años antes de este momento y se cumple. Y otra vez vemos la palabra de Dios cumpliéndose profecía tras profecía, su soberanía que va perfecta. Entonces, quería tocarlo porque es lo que hemos aprendido con la vida de los reyes. Los reyes nos muestran, o la vida que hemos visto hasta ahora de todos, es que Dios les dice, va a pasar así y pasa así. Va a pasar de esta manera y así. Vas a ser muerto y toda tu familia y pasa de esa manera, ¿no? Y entonces quería que lo viéramos. A Josué da esta profecía, decirlo de alguna manera, y se cumple en la época de acá. Se reedifica esta ciudad. Vamos a encontrarnos en la vida de Acab con Elías, el profeta Elías. Y yo creo que Elías es una persona que es muy conocida y que tal vez todos tenemos noción de quién es Elías y de sus maravillas o de los milagros que Dios hace por medio de él, ¿no? Porque Elías resulta ser aquel que pide fuego del cielo y cae fuego del cielo, y aquel que se viste de una manera diferente, es un profeta. Y va a estar en esta época con Acab. Elías, su nombre significa Dios es el Señor o Yahvé es mi Dios. Su significado de su nombre. Y el significado del nombre de Elías representa todo lo que era Elías. Elías está habitando aquí, en Galad. Estamos como, aquí está, para que veamos, aquí está Samaria, en el reino del norte. Aquí está Jerusalén, el reino del sur. El capítulo siguiente, en 1 Reyes 17, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él la palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Quiret, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo te mandaré a los cuervos que te den allí de comer. Entonces llega palabra de Dios a Elías, y Elías va con Acab, y le dice a Acab, no va a haber lluvia a menos que sea por mi palabra, dice Elías. Pero curiosamente dice que vino palabra de Jehová diciendo, apártate de ahí y vete a un lugar llamado Quiret. Dice, y ahí yo te voy a dar de comer. Quiret está aquí, él está como por acá, entonces se va un poco. Quiret. Él se mueve. El verso 8 dice, vino palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y ahí morarás, y he aquí que yo he mandado una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua
en un vaso de agua para que beba. Y yendo para traérsela, ella volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Él es sustentado Elías es sustentado por Dios, con unos cuervos. Y después viene la palabra de Dios y le dice, ¿sabes qué? Ahora vete a otro lugar, donde ahí preparé una mujer que te va a cuidar. No quiero ahondar mucho en la vida de Elías, porque quiero que toquemos justamente el tema de esta mujer, pero de ahí en fuera el enfoque que tenemos es con el rey Acab, pero quiero que veamos a Elías porque es como un lado paralelo a lo que es Acab. Entonces, por eso vamos a ver esta historia de la mujer. Le dice que se vaya de ahí, que se vaya a otro lugar donde prepara una mujer para él que la va a cuidar. Y llegando a la ciudad, Elías la encuentra, Elías la ve y le piden primero agua y ya se lo lleva. Y luego le dice que también le dé un poco de comida, de pan. Él estaba aquí, por aquí abajo, porque no estaba aquí arriba, estaba como aquí abajo, más o menos, no se ve en el mapa, y lo manda hasta acá. Lo manda fuera de los límites del reino del norte de Israel. Y esto es porque, imagínense, el rey Acab le dice, no va a haber lluvia ahora hasta que yo lo diga. Y entonces, cuando empiezan a ver que no hay lluvia, pues empiezan a buscar a Elías, porque él dice, no va a haber lluvia hasta que yo diga que haya lluvia, por mi palabra. Uh-huh. Entonces, llega un punto en el que Dios le dice, ya no te quedes aquí, ahora vete a otro lugar donde te vas a sustentar, porque lo empiezan a buscar a Elías. Entonces él se va lejos, se va muy lejos del reino del norte, o hacia el norte. Y bueno, rezando la historia de la mujer. Y ella respondió, vive Jehová, Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y enderezarlo para mí, aderezarlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y muramos. La mujer no tiene nada. Está en crisis y está a punto de acabarse lo último que tiene para ella y para su hijo. Y le dice, pues es que no tengo para darte comer, porque a Elías le pidió comida, ¿no? Y Elías le dice, no tengas temor, ve y haz como has dicho, o sea, cocina lo que habías dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, así, la tinaja de harina no se escaseará, ni se disminuirá la botija de aceite, hasta que aquel día Jehová dará lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Entonces Elías llega con esta mujer y la mujer le dice, pues no tengo para darte de comer. Y él le dice, no te preocupes, Dios te va a sustentar. Primero dame a mí y luego prepárate para ti. Y le dice, porque Dios te va a sustentar. Ella confía. Esta mujer confía en sus palabras y el resultado es que ella y Elías pues viven ahí y el niño o su hijo y dice que comen por muchos días. Entonces hasta ahí dice el 16, y la tinaja de harina no escaseó ni menguó la botija de aceite conforme la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. O sea, se murió, se enfermó y murió. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Y entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó a la cámara donde él estaba y le puso sobre su cama. Se lo lleva a su cuarto Elías. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda cuya casa yo he hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová diciendo, Jehová Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño lo trajo de la cámara a la casa y lo dio a su madre y le dijo, mira, tu hijo vive. Esta es una historia que se lee muy rápido, pero tiene como mucha profundidad y mucha fuerza.
entendemos que la viuda tenía pues están sufriendo, ya tienen carencia y entonces ahora se enferma su hijo y al parecer es un niño y se muere. Y ella dice, pero pues, ¿qué hice mal? Sí, estoy cuidando al profeta de Dios, ¿no? Obvio, todo tiene una sombra, ¿no? Elías se postra 3 veces sobre el niño. Son puras referencias, ¿no? Lo que quiero que veamos aquí es el texto siguiente, porque pues Elías ora y Dios hace su obra y revive el niño. Dice el 24, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdadera en tu boca. Ella entiende la verdad y esto me recuerda a que esto es el evangelio, dar vida a cosas muertas. Y esto es lo que ella aprendió y entonces es cuando ella dice, ahora entiendo que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Este es el evangelio, dar vida a cosas muertas, ¿no? ¿Se acuerdan de los lomos de Abraham? Eso era el evangelio. ¿Cómo se le predicó el evangelio? Le dio vida a algo que ya estaba muerto y él pudo procrear. Pero bueno, en el caso de esta mujer, eso es dar vida a cosas muertas, a su hijo, en este caso. En el 1 de Reyes 18 dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías, el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces pasa el tiempo, Elías se va, 3 años. Creo que no lo puse, pero ahorita lo buscamos. En Lucas vemos que el tiempo que no llueve y que Elías evita que llueve son 3 años y medio. Y obviamente, como lo veíamos con Rafa en los estudios, son sombras, 3 años y medio de no hay lluvia, ¿no? Era literal, ahora es espiritual y todo esto, ¿no? De los tiempos y de los números. Pero bueno, ahorita buscamos el texto, porque creo que no lo puse. Pasados muchos días, pasan esos 3 años, seguramente, bueno, aquí dice 3 años, y no es que se contraiga la Biblia con Lucas, cuando dice que son 3 años y 6 meses, pero seguramente cuando Elías va a ver acá, ya están en el tiempo de la sequía y le dice, esto se va a prolongar más, porque no va a llover hasta que yo diga. Entonces, por eso son 3 años y medio. Dice, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y había gran hambre en Samaria, porque pues no había llovido en 3 años. Entonces no había comida. Y Acab llamó a Abías, que era el mayordomo de su casa. Y Abías era en gran manera temeroso de Jehová. Le puse aquí entre comillas el significado de Abías, que significa sirviente, servidor o adorador de Yahvé. Eso es lo que significa Abdías. Me sorprende mucho cómo Acab, ya vimos el hombre tan errado que está, tan distanciado de Dios, tan influenciado por otras culturas y otros dioses paganos, y tiene como mayordomo a una persona que es, dice, gran temeroso de Jehová. La vida tan difícil que puede ser para Abdías llevar esta. O sea, él tener que ser la mano derecha de Acab y temer a Dios y ser completamente contrario a lo que su amo, su señor, es completamente algo muy difícil. Y está pensando en la historia de Abías, porque mira, dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas, no dice Acab, dice Jezabel. O sea, ella era la que tenía el control. Y lo vamos a seguir viendo porque ella tiene todavía un poco más de historia en los reyes. Jezabel destruía a los profetas de Jehová. Abías tomó 100 profetas, de los cuales se escondió de 50 en 50 en cueva y los sustentó con pan y agua. O sea, él todavía, a espaldas de lo que hacían ellos, él protege profetas de Jehová. Entonces, él es una persona temerosa de Jehová, que sabe lo que hace, y pues Elías llega con él. Dice, y Acab dijo a Abdías, ve por todo el país, por todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, para ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividiremos entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por sí por un camino y Abdías separadamente por otro. Entonces Acab le dice a Abdías, es su mayordomo, su mano derecha, vamos a recorrer el país que tenemos, dice, para buscar comida, algo de comida, ¿no?
Tú vete por un lado, yo voy por otro y vamos buscando a ver qué encontramos. Dice, y yendo Abdías por el camino se topó con Elías. O sea, Abdías va caminando y se encuentra a Elías, ¿no? Y como le conoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve y di a tu amo, he aquí Elías. O sea, dice, ve y dile a Acab que aquí estoy. Y esta historia es ciertamente un poco cómica, porque dice, pero él le dijo, o sea, Acab dice, ¿en qué pecado para que tú me encargues, para que tú encajes a tu siervo a mano de Acab para que me mate? Y como diciéndole, ¿pero qué te he hecho para que yo vaya y le diga yo a Acab esto? Dice, vive Jehová tu Dios. Cuando dicen esto de vive Jehová tu Dios, es como de verdad. O sea, es como es en serio, te lo juro, dicen así, ¿no? Como para afirmar algo, porque están usando como verdad, es verdad, ¿no? Cuando dicen, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y respondiendo a ellos, no está aquí. Él ha hecho jurar a los reinos y naciones que no te han hallado. Entonces dice, en estos 3 años que ya pasaron, dice Acab, ¿no sabes a cuántas naciones te fue a buscar? Dice, y a todos les ha hecho jurar que no te tienen, o sea, que no te esconden, ¿no? Y ahora tú dices, ve y dile a tu amo, aquí está Elías. O sea, así como que me lo encontré en el camino. Y acontecerá que luego yo me haya ido de ti, el Espíritu de Jehová te lleve a donde yo no sepa, y cuando yo venga con las nuevas a Acab y no te halle, él me matará, y tu siervo y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Entonces dice, ¿cómo le voy a decir a Acab que ya llegaste? Dice, o que estás aquí, y cuando yo regrese ya no te voy a encontrar, y otra vez, ¿cómo te encontramos? Es un sentimiento claro. Y lo que vemos aquí y aprendemos es el sustento que Dios tenía para Elías, porque todo estaba dentro de su plan. No iba a llover. Y Acab hizo lo imposible por encontrarlo. Lo imposible o lo posible humanamente ante los ojos de un rey. Porque Dios lo cuidó y estuvo en la casa de una mujer 3 años. Y eso es lo que también aprendemos aquí. El trabajo de Dios es perfecto y Él cuida perfectamente sobre lo que tiene planeado. Dice el verso 13, no ha dicho mi Señor lo que hice cuando Jezabel no ha dicho mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, de cómo escondí en una cueva 100 varones de los profetas, de 50 en 50, y los sustenté con pan y agua. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías para que me mate. Y Elías le dijo, vive Jehová de los ejércitos delante del cual estoy, que hoy me mostraré ante él. Dice, no te preocupes porque hoy lo voy a encontrar, hoy voy a ver a Acab. Entonces Abías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. O sea, Acab dijo, pues vamos a verlo, ¿no? Y aconteció que cuando Acab vino a Elías y le dijo a Acab, tú eres el que has turbado a Israel. O sea, le dice, aquí estás el que, por tu culpa estamos así, por tu culpa tenemos hambre, por tu culpa estamos sufriendo y no encontramos comida. Y le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Dice, esto no es por mí, esto es tu culpa, le dice. Tú te alejaste de Dios y por eso Dios está haciendo esto. Envía pues ahora y reúneme a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Dice, entonces ahora, ya que regresó, dice, ahora reúne a todo al pueblo y a los profetas en el monte Carmelo, le dice, y a los profetas. Tiene como un plan. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí nos dice algo. Elías los reúne para decirles o para mostrarles una verdad. Y les pregunta, ¿hasta cuándo van a estar dudando entre dos pensamientos? Si van a servir a Jehová, sí van a Jehová. Y si no, y si van a servir a Baal, váyanse con Baal. Y el pueblo no respondió, porque el pueblo no estaba seguro, el pueblo no estaba inclinado por ningún lado.
Esa es la dualidad espiritual que tenía Israel en ese momento. Entonces Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas del Baal hay 450 hombres. Denos pues 2 bueyes, y escójanse ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña para que pongan fuego debajo. Pero no pongan fuego debajo, y yo prestaré el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Dijo, vamos a poner los altares, pero sin fuego. Dijo, denles a ellos uno, a esos 450 hombres, y a mí denme uno, y vamos a poner nuestros altares, pero sin fuego. Invocad luego vosotros a nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. O sea, les dice Elías, bueno, estamos en un punto en el que no hay una... No saben qué quieren, exacto. Les digo que sigan a Jehová o que sigan a Baal y no responden. Entonces vamos a hacer una prueba. Ellos que pongan su altar y denles un becerro y a mí denme uno y vamos a poner cada quien su altar y vamos a pedirle a cada quien a su Dios que funcione. Y el que responda por fuego o con fuego, ese sea Dios. Y el pueblo dijo, ok, les parecía justa la prueba. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparad primero. O sea, como diciéndoles, no quiero que hagan, que digan que yo vengo preparado. Ustedes agarren lo que quieran, ¿no? Como les dio ventaja. Que escogieran a uno, al que estuviera más seco, ¿no? Dice, preparad primero, pues vosotros sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron al buey que les fue dado y lo aprestaron, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Mas no había voz quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. O sea, ellos estaban haciendo sus rituales con tal de llamar la atención de Baal, porque era a quien estaban llamando. Fíjate que, curiosamente, Elías dice a sus dioses, ¿no? Pero ellos llaman a Baal. Baal es como un genérico de dioses, pero este Baal en específico tiene que ver con la lluvia. Entonces vamos a ver ahorita justamente eso, porque el plan de Dios pudo haber atacado a Israel, a Acab, con guerra, con enfermedad, con pestes, con muchas otras cosas que había hecho, pero lo decide atacar con sequía, con no llover. Y esto, vamos a verlo más adelante, tiene una implicación en mostrar su poder contra los dioses de ellos, entre comillas, sus dioses, ¿no? Entonces ellos están así, ponen su altar, están danzando y están invocando a su Dios. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, o sea, Elías se está riendo de ellos, porque no tienen resultado, diciendo, gritad en voz alta, ¿qué Dios es? Quizá está meditando o está ocupado o va de camino, quizá duerme y hay que despertarle. Háblenle más fuerte, les decía Elías, grítenle más. Y ellos clamaban grandes voces y se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear sangre sobre ellos. Ellos se flagelaban, se lastimaban como ofrendas a su Dios para que los escuchara. Y sucedió que pasado el mediodía y profetizando ellos hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, y no había voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces, por más que intentaron más cosas, porque no solo brincaron, sino ya se estaban cortando, alzaron más la voz, pues no funcionó. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él, y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Había un altar en el monte Carmelo para Jehová y estaba arruinado. ¿Por qué? Porque no se hacían sacrificios a Jehová. Y tomó Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, la cual había venido palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar donde cupieran 2 medidas de semilla. Compuso luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarlo sobre el holocausto y sobre la leña. Él prepara su altar y reedifica el altar que ya tenía, o sea, que estaba destruido.
y lo hace como muy representativo, con las 12 piedras de las 12 tribus de Israel. Aunque estamos hablando del reino del norte y sus 10 tribus, él habla de las 12 tribus. Lo hace todo en orden. Él pone conforme a Dios y pone su ofrenda, pone su leña y todavía dice, cava una zanja alrededor y le dice, llénenlo con 4 cántaros de agua y derrámenla sobre él. Mojan el altar con el buey. Aquí les puse una imagen. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacerlo otra vez. Y lo hicieron la tercera vez. O sea, lo mojaron y lo volvieron a mojar. Y otra vez con 12 cántaros de agua, ¿no? De manera que las aguas corrían alrededor del altar. Y había también llenado el agua de la zanja. O sea, se mojó todo, se inundó todo. Y eso yo creo que era como una prueba de que no estaba haciendo magia, ¿no? O truco o alguna cosa, ¿no? Era para aclarar. Y como llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozcan que este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, llega el momento del holocausto y Elías ora a Jehová y le dice, pues tú eres Dios, tú tienes esto, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, le dice. Y le dice, me gusta mucho el verso 37 porque dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozcan que este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. Y les subrayé en rojo, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Porque aquí vemos otra vez su predestinación y que él es el que vuelve hacia él el corazón de las personas y no los hombres. Ellos no lo buscaron. Y dice, tú vuelves a ti el corazón de ellos. La obra es de él. Baal en cananeo es Baal y en hebreo así se escribe. En árabe se escribe así y es una antigua divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor y su área de influencia eran babilónicos, caldeos, cartagineses, fenicios, y dice que era el dios de la lluvia, del trueno y de la fertilidad. Entonces, este Baal era el dios de la lluvia, al que servían los profetas de esta Jezabel. Entonces, por eso es el que no hay lluvia. Dios les va a mostrar contra su Dios que sea específicamente de lluvia, y por eso no hay una prueba de que la lluvia era lo que les faltaba, ¿no? Por eso es la prueba, yo creo que Dios trabaja con ellos con la sequía. Este es ese Baal. Y regresando al texto bíblico, dice, entonces cayó fuego del cielo, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Cayó mucho fuego del cielo. Y viendo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sixón, y ahí los degolló. Entonces, no solamente mostró el poder de Dios, sino cortó el problema. Estos profetas y sus falsas doctrinas. Literal cortó el problema y los degolló. Elías ora y consume todo, consume hasta el agua, el fuego de Dios, mostrando que el poder era real. No tuvo que danzar, no tuvo que flagelarse, tuvo que reconocer a Dios como lo que es el verdadero Dios. Es una representación de cuando los lleva a los profetas y los degolla en el río. Entonces Elías dijo a Acab, sube,
come y bebe porque se oye el ruido de grande lluvia. Entonces le dice Elías a Acab, pues prepárate porque parece que va a llover. Y Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él miró y dijo, no hay nada. Él subió y miró, perdón, y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y otra vez vemos números. Ya entendemos el 7, ¿no? 7 veces más. Prepárate 7 veces. Fue y se paró 7 veces. Y en la 7ª vez dijo, ve una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre que sube del mar. O sea, una nubecita ahí a lo lejos. Y dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataque. Y aconteció que cuando, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subió Acab, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová fue sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y vino corriendo delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Entonces ahí fueron juntos hasta Jezreel. Después aquí un mapita para que vean como que el momento. Este es el Monte Carmelo donde lo cita y donde hacen este sacrificio, ¿no? Y donde cae fuego del cielo. Cuando cae fuego del cielo, los lleva aquí, al arroyo de Sison, y es donde mata a los profetas de Baal. Y esta es la carrera que se avienta Elías hacia los carros, enfrente del carro de Acab hacia Samaria o hasta la ciudad. Entendemos, hay mucho que aprender sobre la vida de Elías y sobre su historia, y hay mucho más que hablan los libros de la Biblia sobre Elías. Pero este momento en específico es crucial para Acab como rey, porque Acab está haciendo todo lo malo, y así como el pueblo se dio cuenta ahí cuál era el Dios verdadero, Acab tenía que haberlo visto, porque también estaba ahí, y porque vio esta maravilla del fuego del cielo, y la lluvia cuando dijo Elías que iba a llover otra vez. Entonces, Acab y Elías, después que son dos figuras de dualidad espiritual, lo que les decía. El doble ánimo o el doble pensamiento. Acab es el de un solo ánimo o un solo pensamiento, y Elías es el de un pensamiento. La inconsistencia y la constancia, y lo vulnerable y lo fuerte, lo incorrecto y lo incorrecto, la duda y la fe. Es como los lados contrarios. Acab es cobarde, Acab es débil, y no débil físicamente, es débil espiritualmente. Dice, otro punto sobre el rey Acab es que va a hacer una alianza, regresando sobre el rey Josafat. Eso lo vamos a ver la próxima semana que veamos a Josafat. Vamos a estudiar un poquito más sobre esta alianza con Acab, pero quería mencionarlo por el estudio de Acab. En 2 de Crónicas 18, el 18:1 dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Van a casar a sus hijos para formar alianza. Después viene un punto en la vida de Acab donde él termina sin reconocer a Dios, termina siendo pues lo que ya era una persona mala. Y vamos a verlo todavía la próxima semana. Por eso digo que no vamos a acabar de ver a Acab ahorita, pero quiero que veamos la profecía del final de su vida con Elías. Acab quiere una viña, y el dueño de la viña, Nabot, no se la quiere dar porque es su heredad. Y Jezabel lo hace a la mala y termina por matar a Nabot y apedreándolo. Es otra historia que yo creo que vamos a ver de 8 días para entender y buscarle un poquito más. Pero pasa eso, es como que el contexto. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita diciendo, levántate, desciéndete a encontrar con Acab, el rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí él está en la viña de Nabot, la cual descendió para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así dice Jehová,
¿No mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así dice Jehová, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Y él respondió, te he encontrado porque te has vendido al mal, a ser delante de Jehová. Entonces dice Acab, ahora estás en contra mía, ahora estás profetizando en contra de mí. Y le dice, pues es que tú hiciste mal, ¿no? Delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y talaré de Acab toda meante en la pared, totalmente a la pared, dice al guardado y al desamparado en Israel. Y yo pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por provocación con la que me provocaste a ira y con la que has hecho pecar a Israel. Entonces él le dice, así como destruía las dos dinastías anteriores, va a ser igual contigo. De Jezabel también habló Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que Acab fuere muerto en la ciudad, perros comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Y esto es lo que pasó en las dos pasadas, ¿no? La misma profecía se está repitiendo. Pero ninguno, a lo que le decía, pero ninguno fue como Acab, quien se vendió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su esposa, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y aconteció que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestiduras y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, sino en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Vamos a continuar viendo un poco más del final de Acab, cómo es que termina su vida en la próxima semana. Pero no quería como avanzar en todo, porque quería que nos enfocáramos hoy en este paralelo entre Acab y Elías. Porque vemos a Elías como lo que debe ser un hijo de Dios. Él era entero, y la historia de la mujer y su sustento de Dios a Elías es una historia que nos hace ver cómo Elías entendía que Dios tiene el control de todo y entendía el sustento de Dios en cada momento. Y no tuvo temor cuando se confrontó a 450 profetas o al pueblo entero realmente. Cuando se confronta a ellos y les dice, ¿quién es el Dios verdadero? Y yo voy a seguir al Dios verdadero. Y les muestra que Dios es real. Entonces, ese tendría que ser un rey de Israel, ¿no? Ese tendría que ser el papel de Acab como el rey, ¿no? De Israel. Y Acab es todo lo contrario, es una persona que es manipulada por su mujer, por ideas, por dioses, sirve a otros dioses. Entonces, quiero que hoy nos quedemos con esa historia y este aprendizaje de la vida de Elías y la vida de Acab. Y de hecho, vamos a ver a Josafat, que tiene que ver con Acab, y vamos a ver el final de Acab. Voy a orar para terminar y ya pueden prender después sus micrófonos. Padre que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre. Te agradezco por este momento que tú permites que podamos estudiar un poco de tu palabra, poder entender, sabiendo que hay mucho por estudiar, hay mucho por aprender de la vida de estas personas, Padre, porque vemos a Elías como una persona que era fuerte y también tenía un corazón como el nuestro, Padre, que tenía una carne como la nuestra, Padre. Te agradezco que permitas que podamos escuchar y podamos leer, podamos meditar en tu palabra y podamos estar reunidos para entender un poco más de tu palabra. Te agradezco todo esto y te ruego por mis hermanos que están escuchando, que tú les bendigas y que seas tú quien toque su corazón, que seas tú quien hable a sus mentes. En el nombre de mi Salvador Jesucristo, te agradezco por este momento. Amén. Amén. Gracias, Efra. Amén.
Muchas gracias, Efra. Hola. Hola, Pablo. Hola a los demás. Hola Pablo, Gracias. ¿qué tal? Hola, hermano, ¿cómo están?